Las mejores soluciones no suelen ser las primeras opciones, sino que son las que surgen después de un proceso creativo. Y un proceso que tenés que permitir que salgan cosas súper locas, de autoliderarte, vas a tener que empezar a liderar a otros, de hacer todo vos, vas a tener que empezar a delegar. Recomendaría que desde ya empieces a pensar qué cosas tienen que empezar a suceder de a poco para poder ir alejándote de las tareas más rutinarias. Los líderes tienen que estar preparados al trabajo remoto o híbrido. Cada vez más vamos a trabajar en un equipo con personas en distintas partes del mundo, pero más allá de las distancias geográficas es esto, ¿no? Lo de las diferencias multiculturales. Lo que para uno es importante en India es diferente en Chile. Es un desafío súper grande para cualquier líder. Bienvenidos al podcast episodio 9. Hoy me acompaña Marcelo da Costa Porto. ¿Qué nombre? ¡Qué apellido! Bueno, mucho gusto, encantado de tenerte por acá. Un placer, Alexi, agradecido soy yo. Te sigo desde hace mucho tiempo y sos un crack. Gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito sobre vos, ¿qué hace Marcelo hoy? Hoy Marcelo está dedicado a la difusión del libro, que salió en junio de 2022. Y actualmente estoy trabajando como consultor para varias empresas, básicamente de Latinoamérica, varios países, como speaker o orador en varias instancias más multitudinarias, digamos, y participo firmemente como mentor en varias organizaciones vinculadas al desarrollo del mundo emprendedor, caso Ande, Endeavor, etc. Que me llena de desafíos y de orgullo a la misma vez. Claro, ¿y dónde nació esa pasión por el liderazgo, por todo eso que vos te dedicas ahora? Bueno, es una historia de vida básicamente, bastante larga, pero para hacerla corta te podría contar que básicamente hace unos, diría, 20 años más o menos, el mundo me puso en una condición en la que tenía que elegir entre seguir trabajando en relación de dependencia o poder trabajar un poquito más independiente. Empecé a sumar como varias características, cosas que me gustan en el caso personal, como es el no a la rutina, el hacer cosas distintas todo el tiempo, el poder aportar cosas de distinto lugar. Me gusta mucho la música, las películas, etc. Y siempre me gustó mucho ayudar a otros. Bueno, de carrera, mi profesión es de contador, licenciado en administración, entonces el mundo de las empresas siempre estuvo muy cerca. Y a medida que fueron pasando los años fui ganando no solamente experiencia, sino encontrando como muchos factores en común, principalmente vinculados a las temáticas que afectaban a las empresas y entender que a veces, ya sea una empresa chica, un emprendedor, una multinacional o una empresa del sector privado del público, tenían como problemáticas similares, generalmente siempre vinculadas a las personas. Y eso me llevó a interesarme muchísimo en los procesos de cambio. Digamos. El camino empezó por el mundo de los proyectos, después siguió hacia la planificación estratégica, los procesos, el trabajo en equipo, y entonces fue como digamos, haciéndose más humano todo el trayecto, hasta que bueno, hoy dedicado 100% a procesos de gestión del cambio y desarrollo de empresas y emprendedores. Ahí va. Ahora, en tus propias palabras, ¿en qué consiste ser un líder? Qué buena pregunta. El líder es aquel que es capaz de lograr lo que se propone a través de otros y que en el proceso esos otros también se desarrollen a pesar de la presencia del líder. Dicho en concreto, un líder tiene que ser capaz de tener claridad hacia dónde quiere ir, él, la organización, pero que logre tener gente que comulgue con eso y que no solamente tenga ganas de acompañar, eso es a través de la inspiración, sino que además sientan que hay un desarrollo también propio en esa comunión, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar de cuestiones de propósitos personales, con propósitos de la organización, y el líder tiene que ser capaz de poder acomodar todo eso en un ámbito totalmente positivo. ¿Y cómo medirías el éxito de un líder justamente? A través del logro de los objetivos y con personas que eligen estar ahí trabajando con él. De hecho, un buen líder debería ser capaz de desarrollar de tal manera sus equipos
para que incluso puedan operar prácticamente sin su intervención. Ese es el sueño del pibe, no, del líder. El sueño del pibe líder, digamos. Claramente que para llegar a eso hay que trabajar mucho en cuestiones de cómo comunicar, qué comunicar, inspirar a otros, ser justo. Esto tampoco es que es un camino de rosas, ¿no? El líder, otra de las cosas que tiene que hacer para lograr eso es, por ejemplo, cuidar muchísimo la cultura de la organización, la cultura del equipo. Y a veces hay que hacer concesiones y a veces hay que tomar decisiones que son duras para justamente darle valor a eso, ¿no? Claro, por ejemplo, a la hora de sumar a alguien más a la plantilla o despedirlo también. Por ejemplo, al hecho de decir vamos a dejar de contar con la presencia de algún miembro del equipo porque está poniendo en peligro la cultura. Quienes tienen equipos que funcionan bien le dedican muchísimo tiempo a eso, a cuidar y a moldar la cultura del equipo para que sea la mejor. De hecho, se dice que la cultura organizacional no existe, sino que es la suma de la cultura de los equipos. Vaya, es importante, entonces cuidar con muchísimo cuidado todo eso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo lidiarías con tener que despedir a alguien? Es muy duro. Me tocó hacerlo varias veces, me tocó acompañar a líderes que tuvieron que hacerlo, es muy duro. No hay forma en la que no pases por el dolor de ese proceso, porque le estás cambiando la pisada a alguien. Ahí creo que hay que hacerse fuerte, cabeza fría, sin necesidad de dejar de ser un ser humano, con emociones, etc. Hay que hacer un ejercicio de qué es lo que le pasa al otro del otro lado, un ejercicio de empatía para justamente entender que es un proceso difícil para ambos, pero a pesar de todo eso es algo que hay que tener firmeza en la decisión. Digamos. Si tuviera que recomendar a alguien, no hay una fórmula única, lo que sí es repetir tu estilo, que seas bien claro en por qué lo estás haciendo y del otro lado, haciendo el ejercicio de entender que del otro lado también hay una persona, que eso no implique postergar la decisión. Me ha pasado mucho que, principalmente en organizaciones que tienen más una cultura más familiar, no quiero decir empresas familiares, porque hay empresas familiares que no tienen cultura familiar, pero una cultura mucho más de que somos bastante amigos y nos conocemos muchísimo, estas decisiones cuestan un montón. Y he acompañado a líderes que han tenido que hacer ese proceso y les resulta muy duro porque entienden como si es casi como despedir a un hijo y en realidad lo que tienen que aprender a ver es qué hay del otro lado cuando es como tener un motor que hay en una pieza que no está funcionando muy bien, que se imaginen cómo funciona esa pieza cuando todos los elementos están coordinados, alineados, etc. Pero es difícil, es difícil. Sí, sí. El otro día veía eso de parte de un amigo justamente que tiene muchos como negocios y decía que es justamente un trabajo que hay que hacerlo como empleador en este caso y que también te vuelve fuerte. También de su parte había aprendido que justamente también está bueno facilitarle en esa salida, bueno, qué otro trabajo puede conseguir o como aceitar eso. ¿Qué tips darías vos tipo desde la práctica? A ver, no siempre eso tiene por qué suceder, porque quizás lo que estés haciendo es despidiendo a alguien que realmente no rindió o no tiene las habilidades o la actitud necesaria y no siempre tenés por qué, o humildemente creo que no siempre tenés por qué allanar el camino de salida, sino hacerlo cuanto antes. Cuando del otro lado tenés una persona que realmente tiene el valor, entendés que tiene para aportar quizás en otros trabajos o quizás en otros negocios propios que tengas como líder, ese proceso es muy bueno, ese proceso de salida acompañado es muy recomendable. También es cierto que el despido de alguien no es algo que tengas que tener como la primera de las opciones, ¿no? Estamos hablando de que si llegamos a ese momento es porque ya has intentado otras cosas, cambiándolo de rol dentro de la organización, cambiando el estilo de liderazgo que tenés, porque puede ser más permisivo, más alineado a objetivos, más micromanagement, haciendo seguimiento de cerca, y has intentado que esa persona tenga cambios en la actitud o incluso darle tiempo para que pueda desarrollar las capacidades que no tiene y que vos esperabas que tuviera. Entonces, dicho todo eso, cuando está el momento del despido, digamos, del dejar ir a esa persona, hiciste muchas cosas antes, ¿no? Entonces,
suele ocurrir que una vez agotadas todas las posibilidades, lo que tengas que hacer básicamente es despedir a la persona, agradecer, siempre ser agradecido, desear lo mejor. Si existe la posibilidad de recomendar o allanar el camino de salida, genial, pero a veces no es lo que querés hacer porque realmente no siempre va a suceder así. Como todo en el mundo, hay personas de todo tipo, ¿no? Claro, entiendo que es lo último. Claro. En la lista. Exactamente, porque además también tenés que tener en cuenta que vas a estar sacando a alguien que de alguna manera formaba parte de un equipo. Tenés que atender a la persona que se va, pero más aún tenés que atender a las personas que se quedan, que sienten, qué mensajes vas a dar, porque los mensajes que vos no des a la interna de tu equipo cuando alguien se va, ese vacío de comunicación lo van a empezar a llenar los rumores, el radio pasillo, como decimos acá, van a empezar a hacerse cuestionamientos y hasta prejuicios, y el rendimiento de tu equipo, si no lo cuidas, va a caer. Entonces, como líder, tenés que estar atento a todo eso y que básicamente trabajamos con estados de ánimo, ¿no? El estado de ánimo es lo primero que afecta un cimbronazo de esas características. Y un mal estado de ánimo te va a empezar a generar un montón de otros desajustes con los clientes, con los procesos, con la calidad, con el ambiente de trabajo. Es complejo de verdad, es complejo de verdad. Sí, claro. Y ahora, ¿cómo mantener motivado al equipo en momentos difíciles? En momentos difíciles y en los no difíciles también. Muchas veces es muy grande el desafío cuando los niveles de optimismo, motivación, compromiso son altos y tenés que evitar que bajen. Si bien no todo es imposible mantenerte en alta todo el tiempo, pero en los momentos complicados, como líder tenés que dar los mensajes correctos y que las personas sientan que están acompañadas por su líder. Tenés que estar presente en esos momentos. Tenés que arrojar luz sobre el lugar al que vamos y tratar de explicar de que un tropiezo no es caída, o una caída no es definitiva, y siempre buscar como por un lado entender el por qué se genera la desmotivación, cuál es el evento, el hecho que generó eso, y rápidamente volver a estar on track, ¿no? Cuando uno se determina que quiere llegar a cierta meta, a cierto objetivo, que eso siempre tiene que tenerlo claro el equipo, tiene que haber algo que haya sucedido, que haya generado esa desmotivación. De nuevo, entenderla, pero rápidamente salir, y eso se hace a través de mucho contacto, muchas conversaciones, dando espacios para entender qué es lo que le está pasando a las emociones, a la gente, cuáles son sus expectativas, qué es lo que se cayó, y rápidamente volver a estar hacia el logro, el camino hacia el logro de ese objetivo, ¿no? Y consejos para mantenerlos creativos, innovando. Bueno, varios consejos respecto a eso. Creo que el primero de todos sería mantener un ambiente creativo. ¿Qué es esto del ambiente creativo? Cuando solemos decir eso, ambiente creativo, solemos imaginarnos a la gente en una hamaca paraguaya o jugando a la de Play, etc. No es necesariamente eso, sino que es un ambiente donde haya acceso a los decisores, donde las estructuras sean flexibles, pero donde las ideas tengan lugar. Muchas veces se cree que la creatividad y la innovación es en un extremo algo que parece muy caótico, pero hay que entender que la innovación y la creatividad deben respetar procesos y metodologías, que muchas veces suelen ser más estrictas que las metodologías de ramas más duras, digamos, como puede ser procesos o planificación. Los procesos creativos requieren conducta, requieren procesos y métodos que tienen que ser respetados. Y por otro lado, como decía, que las ideas tengan un lugar. Si vas a promover un ambiente creativo de innovación, tus puertas no pueden estar cerradas a cuando alguien venga a tener una idea. Tenés que escucharla. Entonces, por eso también es súper importante entender que generar creatividad e innovación te implica tiempo. Como organización vas a tener que tener destinado un tiempo, que por lo tanto son recursos también para atender todo eso. Y cuando uno fomenta las ideas, los generadores de esas ideas, las personas, los equipos, generan expectativas. Y esas expectativas hay que escucharlas y respetarlas. Y entender que a veces una idea rechazada afecta. ¿Okay?
Lo que no puede pasar es que o las ideas no se escuchen, o que cuando las ideas surgen y llegan, no tengan una respuesta. Eso no puede pasar. O hay respuesta positiva, o se posterga, o se dice que no, pero tiene que tener una respuesta. Y sobre mantener los ambientes en un nivel adecuadamente creativo, es necesario permitir que los equipos puedan jugar con ciertos desafíos. La organización tiene que tener desafíos. Esos desafíos tienen que ser claros, tienen que darse recursos para esos desafíos y tienen que darse los tiempos y las dinámicas para que esos equipos puedan generar soluciones a desafíos. Uno no es creativo porque sí, como un fin en sí mismo, sino que lo que está haciendo es, ante un desafío, un problema a resolver o una oportunidad, bueno, cuáles son las opciones creativas que hay para tomar y qué habría que hacer, y ahí empieza a jugar un poco todo lo que es la estructura de la organización una vez que la idea está aceptada. Ok, se acepta la idea. Si esa idea no se implementa, estamos en un mundo de generación de ideas lleno de soñadores, pero que no generan los cambios necesarios para que esa idea se transforme en realidad. Y ahí empieza a jugar un poco la estructura de la organización, ¿no? Hay que dotarlo de recursos, de tiempo, inversiones quizás, hasta de un equipo de personas que se dedique a llevar esa idea adelante, ¿no? Entonces es algo que es muy tentador, los beneficios son enormes, pero hay que estar dispuesto a pasar por ese proceso, ¿no? Y en industrias, en organizaciones donde la creatividad y la innovación tienen un lugar importante, se sabe que de muchas ideas que hay, son mínimas las que terminan saliendo, y eso implica que hay un porcentaje muy alto de ideas que fracasaron, ¿no? Y eso también fueron recursos desperdiciados. Entonces hay que estar dispuesto a pasar por esos procesos. Claro, qué interesante. A mí me gusta mucho eso como de andar pensando ideas locas y innovar justamente, pero también es como mal gastado, no sé mal gastado, pero... No, tenés que estar dispuesto sí. a invertir en eso, que sabés que del 100 saldrán 2 buenas, hay 98 que tenés que estar dispuesto a perder, ¿no? Claro, sí, pero la parte del trabajo. Claro, pero ese 2 te puede hacer la diferencia de todo lo demás, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿te parece importante aprender a tomar decisiones rápido? Que las decisiones sean tomadas de forma rápida. Sí. Tomar decisiones es fundamental, desde varios puntos de vista. No soy muy amigo de las decisiones tomadas rápido. Y ahora te cuento por qué. Si las decisiones que hay que tomar, capaz que ese es el supuesto que estoy tomando, ¿no? Las decisiones que hay que tomar son decisiones complejas de impacto, por favor, si hay decisiones complejas y de impacto por tomar, no las tomen de forma apresurada, ¿no? Dejemos ese grupo por un lado. Lo que son decisiones más rutinarias del día a día, programables, predecibles, esas sí, esos diría que se deben tomar tan rápido que hasta diría que se tienen que automatizar, que haya un software, un sistema informático, un algo o una tabla de decisiones ya predefinidas, de ante tal situación se decide tal cosa, tal, y entonces programar, y eso va a ser muy, muy eficiente en la organización. Entonces, si la decisión es, de nuevo, predecible, programable, repetitiva, rutinaria, lo más automatizado posible. ¿Okay? Que no tenga que gastar ni un segundo en pensar cuáles son las opciones para tomar esa decisión. ¿Okay? Volvamos a las otras, al grupo que dejamos de las decisiones más complejas, esas que no son predecibles, que son emergentes y que tienen efectos o impactos grandes en la organización. Esas, bajo ningún concepto, se deberían robotizar, digamos. A menos que luego se tornen repetitivas y ahí vamos encontrando el patrón y ahí se pueden ir llevando hacia el otro lado, hacia decisiones rutinarias. Pero de nuevo, si las decisiones son de impacto y requiere analizar varios puntos de vista, esas decisiones, el éxito de esas decisiones está directamente vinculado al tiempo de reflexión que le des al proceso. El impacto positivo o una decisión bien tomada está directamente vinculado al tiempo que le dediques a ese proceso de decisión. ¿Y por qué? Hay varias etapas que tenés que cumplir para decisiones importantes. La primera de ellas es definir muy, muy bien el problema. ¿Okay? Generalmente los problemas, las situaciones que nos plantean tener que tomar una decisión vienen disfrazados. Lo que nos muestran es la punta del iceberg. En general, lo que hay atrás de ese problema
lo que estamos viendo es un síntoma y no es el verdadero problema. Esa es una primera etapa que tenés que, si tenés un equipo entrenado para eso, nosotros nos dedicamos muchísimo a eso, a entrenar equipos para que encuentren la verdadera razón del problema. Esa es una primera gran etapa que solamente en esa etapa te gastaste un montón de tiempo. Ya no es una decisión tomada apresuradamente. ¿Okay? Y después lo que hay que hacer es aplicar creatividad sobre ese problema identificado, esa raíz del problema que identificaste, para tener muchas opciones de solución. De hecho, me atrevo a decir que un problema bien solucionado está directamente vinculado a la cantidad de opciones para poder solucionar lo que hayas encontrado. En ejercicio de creatividad e innovación, frente a un problema, las mejores soluciones son las que te ayudan a lograr solucionar el problema de forma más óptima en términos de tiempo, uso de recursos, etc., no suelen ser las primeras opciones, sino que son las que surgen después de un proceso creativo. Y un proceso que tenés que permitir que salgan cosas súper locas, hasta el borde del delirio, y de ahí en esa combinación, o quizás hay una idea que es la que te ayuda a resolver mejor la decisión. Y hay otra etapa que es súper importante, que es una vez decidido, se ejecuta. Una vez que dijimos, vamos a ir por esta opción, que eso es tomar decisiones, es elegir entre distintas opciones, una vez elegida esa opción, tenemos que ir y meterle mano a eso y sacarlo. En el proceso van a haber dificultades. Van a empezar a ejecutar esa decisión que implica cambios, y ahí va a salir a jugar el hecho de que hayas tenido buenos procesos de reflexión para encontrar esa solución. Por eso es importante. Si nosotros vamos y ejecutamos y no pasamos por un proceso previo de reflexión y aplicación de creatividad, vas a empezar a dudar. ¿Y será esta la mejor decisión? Sin embargo, si pasaste por un proceso reflexivo, la respuesta va a estar, bueno, la pensamos un montón, vamos a probar un poco más. Y ahí aplicar metodologías ágiles, ¿no? Aplicar, probar, hay error, volver, ajustar, volver, etc. Esto que parece muy etéreo, muy abstracto, aplica para problemas de telecomunicaciones, problemas de relacionamiento entre dos equipos de una compañía, problemas de quejas de los clientes, problemas de calidad de un producto, lo que quieras, aplica. Hay un problema por resolver, identificar el problema, ver la mayor cantidad de opciones para solucionarlo, siempre por forma participativa, ¿no? Y después ejecutar, en formato piloto, si es posible. Claro, ¿y cómo encontrás un balance entre hacer un buen análisis de lo que vas a hacer y no terminar procrastinando o sobrepensando mucho esa decisión, que se alargue demasiado? Bueno, estos procesos no deberían llevarte más de... Es que estamos hablando de días, ¿no? No puedes estar un mes tratando sobre eso. Y ahí sí es importante que haya alguien que esté liderando el proceso. Esa persona, no tiene por qué ser el líder de la compañía o el líder del equipo, pero alguna persona que tenga el rol de cuidar que el proceso no se exceda demasiado, o que no sea rico en opciones, porque quizás hay un problema, pusimos 3 opciones, eso no es aceptable. Que ese guardián de la metodología, lo que decía, ¿no? Creatividad e innovación implica de mucha aplicación de metodología, sea el que diga, tenemos que tener más opciones acá. Es el mismo que va a decir, pasó una semana y no tenemos nada. ¿Okay? Procesos creativos llevan tiempo, hay que tener paciencia, pero no estamos hablando necesariamente de semanas. Dependerá del problema a resolver, básicamente, ¿no? Pero metodologías como Design Thinking, etcétera, o cualquier proceso que apliques metodologías ágiles te va a llevar tiempo para esta prueba y error que se da al inicio. Al final de cuentas tengas un producto donde la probabilidad de falla sea muy baja, ¿no? O de una aceptación de cliente sea muy baja. Sí. Ahora, piques para aumentar la confianza, la lealtad con el equipo de trabajo. Confianza es el primero de los factores que tiene que tener un equipo de éxito. Confianza. Y confianza en 3 niveles. La confianza de cada integrante del equipo, o sea, la confianza del individuo en que es capaz de solucionar un problema. Eso se hace a través de la generación de confianza, justamente a través de desafíos o de depositar en Alexis tal tarea para que Alexis la haga, y eso es un rol del líder de equipo súper importante. Pero ese es un aspecto de la confianza. La otra confianza tiene que ser la confianza
entre los integrantes del equipo. Yo tengo que confiar en que Alexis va a hacer su parte y Alexis va a confiar en que yo voy a hacer mi parte de todo esto y esa interacción de confianza, debo decir, paréntesis, que hemos visto principalmente en equipos de líderes o de mandos medios, en organizaciones ya un poco más grandes, es donde empieza a fallar un poco. La falta de confianza entre los integrantes de un equipo genera que ese equipo no sea de alto desempeño, no sea un equipo realmente, quizás sea un grupo de trabajo. Y el tercer elemento de la confianza, además de la confianza individual, confianza entre los equipos, es la confianza del propio equipo. A ese equipo hay que darle desafíos para que juntos trabajen en eso, en desafíos, y trabajen en confiar en que como equipo son capaces de lograr lo que se les está planteando. Y eso hay que ir paso a paso. Yo no le puedo pedir a un equipo que resuelva un problema súper complejo cuando antes nunca trabajaron juntos. Hay que empezar a abonar ese terreno a través de desafíos que no sean tan grandes como para que los abrumen. ¿Okay? Y eso implica que los equipos aprendan a trabajar juntos. Pero alguien tiene que liderar ese proceso. Nosotros hemos participado mucho en procesos de generación y afianzamiento de equipos, y las primeras cosas que hacemos es generar instancias para poder conversar, para poder integrarse, y empezamos de inmediato, lo antes posible, a generar procesos comunes. Un proceso común que incluso, por ejemplo, sea el propio equipo que determine cómo queremos que ese equipo funcione. O que sea el propio equipo el que diga, bueno, estas son las reglas de convivencia que tenemos. Empezar a que sea el equipo el generador de esas conductas. Y así se van generando las dinámicas para que genere confianza como equipo, ¿no? Ese sería el tercer aspecto, el tercer nivel. Claro. Ahora, llegando un poco más como a lo micro, consejos para ese emprendedor al que le está costando delegar, que piensa que nadie lo hace tan bien como él. Bueno, bienvenido a ese emprendedor. Primero que nada, felicitaciones, porque si está llegando a ese nivel es porque su emprendimiento le está permitiendo, diría que el emprendimiento le está exigiendo que asuma otro rol, así que felicitaciones. En el libro hay un capítulo específico de ese, que trata sobre cómo hay que aprender a desaprender, porque cuando llegas a esa etapa quiere decir que todo lo que te trajo hasta ese lugar, el empuje, la idea, el desarrollar, el hacer todo vos, el hacerlo a tu manera, te llevó a un lugar donde ahora es necesario que todo eso que sabías lo tengas que abandonar. Entonces, de autoliderarte vas a tener que empezar a liderar a otros, de hacer todo vos vas a tener que empezar a delegar, de tener que hacer claramente todo, así que tu emprendimiento únicamente requiera de vos tu tiempo para empujar y estar atento a todos. Ahora tenés que tener más una mirada de dron y estructurarlo. Si tuviera que darle piques a alguien que está en ese proceso, primero que nada creo que tiene que definir bien quién es, cómo es el perfil, quiénes deberían acompañarlo en ese proceso, cómo es el equipo. Tiene que delegar en personas que tengan las capacidades necesarias para hacer lo que corresponde hacer. Eso es primero que nada, porque a veces está bien, algunos me dirán, bueno, el equipo ya lo tengo, está dado, ok, perfecto, ahora vamos ahí, pero si no está, hay toda una tarea de encontrar el equipo ideal para que juegue el partido que vos querés que ese equipo juegue. Hecho esto, asumimos que el equipo ya está, o quizás el equipo ya está dado. Lo primero que hay que hacer es, lo segundo que hay que hacer es encontrar aquellas tareas, porque no vas a delegar todo de forma inmediata, todo a la misma vez, sino encontrar aquellas tareas que puedas delegar. ¿Cuáles son esas tareas más delegables? Son las que son más rutinarias, repetitivas, las que no te exigen tanto procesamiento, como cuando hablábamos como la toma de decisiones. Y esas empezar a delegarlas y a plantearlas en un plan de delegación. Vos tenés que tener un plan de qué cosa vas a delegar, cuándo y en quién. ¿Okay? Como fundador o como emprendedor, como el que inició todo esto, hay una etapa en la que tenés que
empezar a procesar el nuevo lugar que vas a ocupar. En ese lugar que vas a ocupar, cuáles son las tareas que no vas a dejar y cuáles son las tareas que vas a dejar. Una vez que ya fuiste delegando las repetitivas y rutinarias. ¿Okay? Y ahí es súper importante que puedas detectar aquellas con las cuales te querés quedar. Porque suele ocurrir que pensamos que todo lo tenemos que delegar. Y esto es un error muy frecuente. Y cuando decimos esto, genera cierto alivio en la persona que tiene que empezar a delegar. Lo cierto es que tenés que delegar mucho. No es que, no, yo lo que quiero hacer es, y empieza a listar y es prácticamente todo lo mismo que hace. Porque eso, en realidad, esa persona va a ser el techo de su propio crecimiento. Eso es lo que hay que entender. Y de hecho, incluso si la empresa está pidiendo crecer y esa persona no delega, puede estar sacrificando el éxito de la empresa. Hay que delegar. A lo que digo es, va a tener que tomar un rol un poco más alejado y empezar a trabajar con el equipo, aprender a trabajar con el equipo. Y pueden haber cosas en las cuales no quiere abandonar. Por ejemplo, si los presupuestos a los clientes es algo que le gusta hacer y entiende que agrega mucho valor, se acompaña de alguien y participa de ese proceso. Pero es ese proceso, punto. O la parte comercial porque entiende que es su persona, su personalidad, la forma de conocimiento que tenga sobre el mercado hace que me quedo con la parte comercial. Pero hay todo un montón de otras cosas que tiene que aprender a hacer. Ese mapa, ese plan de delegación, tiene que poder armarlo. Implica que haga un ejercicio de visualizarse en cuál es el lugar que quiero ocupar en mi organización dentro de 2 años, 3 años. Porque no es un proceso que le lleve 1 mes, 2 meses, 3 meses. Porque ahí va a pasar lo que es una trampa y es una falsa delegación. Y va a surgir eso que decís vos. No, pero nadie coloca las persianas, las cortinas venecianas mejor que yo y termina enloqueciéndose haciendo un montón de cosas. ¿Okay? Cuando uno delega en el equipo, tiene que hacerlo de forma consciente y respetar ese proceso. De hecho, tendría que estar dispuesta a que la otra persona o el otro equipo en que está delegando eso se equivoque. Y lo tiene que soportar. Y su respuesta no puede ser la respuesta automática que va a ser, deja, lo hago yo porque yo soy el que sabe hacer esto. No puede ser. Que aprendan. Porque de hecho, además, quizás hay 3 formas de colocar la cortina y hay una segunda forma que es distinta a como lo decía yo y sigue estando bien. Genial. Tiene que aprender a aceptarlo. De eso forma parte un poco el pasar de ser emprendedor a empresario. ¿Okay? Hay otro aspecto súper importante que es el de la toma de decisiones. Como emprendedores muchas veces nuestras decisiones las tomamos más únicamente desde el punto de vista de la intuición, la percepción y lo tomamos rápido. Y está bien porque es necesario. ¿Okay? Depende de las circunstancias. Pero cuando uno va creciendo y las decisiones afectan a muchas otras áreas de la organización que no están bajo mi directa influencia, sino que están trabajadas con un equipo, tenemos que empezar a tomar decisiones pensando en el equipo, pensando en las familias que están trabajando, que dependen de que a la empresa le vaya bien. Y las aristas que se abren cuando la empresa es más grande son mayores. Y ahí empieza lo que decía hoy, ¿no? Hay decisiones rutinarias y hay decisiones de impacto que necesitan cierta reflexión. Y ahí empiezan a jugar los datos, los sistemas de información, también la experiencia, también la intuición, también la suerte, pero tenemos que empezar a incorporar más el dato, ¿no? Ya hay información que necesitas, porque no lo tenés todo. Ya no te da la memoria para saber todo. Para saber quiénes son mis clientes más importantes, sí, ok, lo puedes saber de memoria. Pero cuándo fue la última vez que compró, cuál fue el producto que más compró, cuál es el servicio que compran más a fin de mes o por qué, y bueno, y si vamos a hacer un cambio en tal canal de ventas, bueno, qué información necesitas de ese canal de ventas. Estas decisiones implican que madures en ese sentido. Claro, pega bastante en el ego el hecho de... Total. Yo hago todo y nadie lo hace tan bien como yo y Sí. capaz que viene otro y lo hace como un 7 de 10. Y al principio uno como lo frustra. Sin embargo, es aprender a enseñar a otros. Tal cual. La figura del director de orquesta cuadra perfecto. Vos podés ser un excelente ejecutante de violín o de piano y mañana nadie te va a valorar por eso. Porque tenés que ser capaz de sacar el mejor sonido de lo que tenés ahora, que es una orquesta. Y quizás el violinista no sea tan bueno como vos, pero vos tenés que ser el mejor jugando con todos esos elementos. Y eso hay que aprenderlo. Es un proceso que se ha estudiado mucho y las tasas de fracaso son muy altas. ¿De qué cosa?
las tasas de delegación fallida. Mm. Porque justamente empieza a jugar el ego y ahí lo que sucede es que la empresa no crece o te estresás demasiado o nada, o perece el intento y bueno, y quedamos como estamos. O perece o la organización perece. Es súper importante hacer una buena delegación, súper importante. Y es algo que se puede manejar con tiempo. Es más, si al emprendimiento le está yendo bien, recomendaría que desde ya empiece a pensar qué cosas tienen que empezar a suceder de a poco para poder ir alejándote de las tareas más rutinarias, por ejemplo. Cuanto antes, mejor. Claro. Sí, ahora, algunos rasgos comunes, como errores comunes que vos veas en los equipos con los que trabajas acá, en las organizaciones de Uruguay concretamente. ¿Errores de los equipos? Sí, de las compañías en general. Ah, ok. Bueno, hay varios errores u oportunidades de mejora. Creo que hay hay un par que son muy importantes. Creo que uno de los principales es que es necesario profesionalizar la gestión de las empresas uruguayas. Hay muchas empresas a las que le va muy bien y quizás por eso a veces no se profesionalizan. Profesionalizar una organización implica que aprendemos a tomar mejores decisiones, que aprendemos a usar mejor los datos, que tengamos más información, que los equipos estén más motivados, que poder hacer más predecibles los procesos, muchísimas cosas para trabajar. Si a la empresa le va bien, hay que entender que le puede ir mejor todavía. Y eso hace que incluso la empresa pueda perdurar y crecer y estar mejor preparada, por ejemplo, ante catástrofes, ¿no? Como fue la crisis del 2020, por ejemplo. Creo que una segunda cosa que hay que hacer es aprender el valor que tiene en apostar al desarrollo de los equipos. ¿Okay? Es impresionante la cantidad de organizaciones, empresas uruguayas a las que le va muy bien y sin embargo no apuesta tanto a la capacitación de sus trabajadores. Si le va bien, imagínate lo bien que le podría ir si apostara más a ese desarrollo. Y muchas veces es un tema cultural, no es porque en Uruguay no existan políticas o programas específicos de ayuda a las organizaciones para las capacitaciones, por ejemplo. De hecho hay muchas y son muy buenas en las instituciones que tenemos. Y aún así muchas veces no se aprovecha. Y digo esto porque las organizaciones que sí lo han aplicado ven impactos directos incluso en sus beneficios. Es realmente una inversión el desarrollar a las personas y tiene impactos directos en los ingresos. Lo que sucede es que muchas veces, porque nos está yendo bien, ¿para qué cambiar si nos está yendo bien? Lo que tenemos que ver es que en realidad el mundo va cambiando muy rápido, súper rápido, ya lo sabemos a eso, y tenemos que estar preparados para eso. Y nunca es poco lo que puedas invertir en capacitación para tu gente. Nunca es poco, hace la diferencia. Creo que ahí entre la profesionalización, el tener que apostar más al desarrollo de personas y equipos, hay como, diría yo, que los dos grandes oportunidades de mejora que tienen las organizaciones. Hay otra parte, diría, que ya es en términos del vínculo entre el sector privado y el sector público, o incluso entre sectores privados, el poder hacer sinergias, el poder encontrar proyectos comunes. Va más allá de la asociatividad, de juntarnos para tener una cámara y entonces tener mayor poder de negociación. Va más allá de eso. Es realmente el aspecto de la cooperación mutua, ¿okay? De empezar a tener redes reales de cooperación. Creo que en eso hay algunos experimentos que deberían servirnos de inspiración en otros lugares en el mundo. Y creo que es un lindo lugar para poder explorar. ¿Okay? Uruguay bueno, ya sabes que en mi opinión es un país con muchas oportunidades, tiene un montón de características que lo hacen un país diferente, un país seguro, un país transparente, con índices mínimos de corrupción, somos número uno en términos de América Latina en transparencia, conectividad, democracia, seguridad, etc.
creo que nos falta un poquito ser un poquito más osados, tanto en el sector privado y en el sector público. Creo que el sector público, además de los programas que tiene, que ayudan a emprendedores y empresarios a salir adelante, a hacer inversiones, etcétera, creo que tendría que tener como un capital más de riesgo para apoyar emprendimientos de más riesgo, donde en realidad apostamos 100 para que 2 salgan bien. Entonces ahí hay como, diría, como un cuarto elemento para poder evaluar. Claro. Bueno, a lo largo de todo este tiempo, lo decía recién, has podido viajar un montón y constantemente. Sí. Así que haberte encontrado acá ha sido un privilegio para grabar esto hoy. ¿Qué contraste vos marcarías entre otros países y Uruguay en materia de liderazgo? ¿Cómo se gestionan las empresas? Hay muchas semejanzas en el mundo latinoamericano respecto a cómo se lideran las empresas, muchas semejanzas. Uruguay, quienes tenemos la fortuna de viajar y trabajar con la chapa de Uruguay, somos uruguayos, vamos con una ventaja y vamos con el preconcepto de que somos serios, de que nos tomamos las cosas en serio, que somos prolijos, y eso está muy bien. Creo que esa es una gran diferencia. Creo que son más las semejanzas que las diferencias. Claramente que otros países tienen la oportunidad de trabajar con empresas multinacionales que tienen instauradas sus sedes regionales o sus casas matrices, que a eso hace que el mundo corporativo esté mucho más cercano a las organizaciones. Creo que a nuestras empresas uruguayas necesitamos que tengan como más empuje, un atreverse más. Creo que en Uruguay tenemos una aversión al riesgo bastante alta, reflejo de nuestra propia cultura, nuestra forma de ser, que quizás en otros países, en otras culturas, eso está menos marcado, ¿no? El riesgo se asume, se promueve, y eso claramente también se ve reflejado en los apoyos que el sector que se hace a los emprendedores y empresarios, ¿no? Pero donde sí hay grandes diferencias ya es en el mundo, ya en el primer mundo respecto a Latinoamérica, ¿no? Ahí sí los desarrollos son mucho más grandes, se apuesta muchísimo a la capacitación, al desarrollo de equipos y personas. Y si se quiere, se es más sistemático con respecto a la profesionalización de la empresa, ¿no? La mirada a la planificación, la mirada a largo plazo, hacia dónde vamos, la toma de decisiones más basada en fundamento, no solamente en intuición o percepción, ¿no? Pero estamos bien, estamos bien. Siempre se puede estar mejor, pero estamos bien. Claro, claro. Sí, sí. ¿Y alguna anécdota de todos estos viajes que quieras compartir? Por ejemplo, algún reto o alguna consigna en la que hayas trabajado. Sí, ahora justamente en los últimos años hemos incorporado una metodología que es de origen europeo, que se llama Lego Serious Play, que es una metodología que nace en la casa de Lego en Dinamarca, que a nosotros nos desafía constantemente porque tiene, digamos, al juego como incorporado, la metodología tiene al juego incorporado y hace que a veces nos ocurre que vamos a organizaciones en otros países o acá, incluso también lo hemos aplicado acá en instituciones públicas, donde invitamos a los mandos medios y mandos gerenciales directivos a jugar. Y nos ha pasado que en el 100% de los casos hemos logrado los objetivos que nos planteamos. Y hace relativamente poco, de hecho fue el año pasado, fuimos a República Dominicana y trabajamos en un mismo día con 200 personas, intentando descifrar cómo debería ser el sector público y el sector privado de los próximos años en República Dominicana. Imagínate que ese salón era enorme, con 10 mesas de 10 personas jugando con fichas, trabajando en esa metodología, ¿no? Traigo esto a colación porque muchas veces uno cuando a uno le dan la oportunidad de trabajar con un grupo de gerentes, muchas veces gente de muchos años, acostumbrados a trabajar en reuniones que capaz que más,
no sé si decir acartonadas, pero más formales, ¿no? Y uno cae con sus fichas a jugar. Claro, lo que está detrás es un proceso con mucho sustento, con mucho fundamento, incluso académico. Y es muy lindo ver adultos jugando seriamente como niños para resolver problemas reales. Lo hemos aplicado en sector público, privado, empresa grande, empresa chica, acá y en por lo menos 10 países en los últimos 2 años, y ha sido increíble. Ha sido increíble y creo que es son anécdotas que nos están nutriendo ahora en los últimos años de que todos somos capaces de jugar para resolver problemas que son serios. Eso es impresionante. Y luego me pasó, hay una anécdota que me gusta mucho compartir, que tuve la oportunidad de trabajar para la comunidad de países de lengua portuguesa. Ahí conocí Portugal, Mozambique, Angola, y la importancia que tiene la cultura, ¿no? Yo estaba en una mesa, liderando una mesa que teníamos que trabajar en planificación estratégica. Esto fue para la Organización Mundial de Aduanas, donde había personas de Brasil, Timor Oriental, Cabo Verde, Mozambique, Angola, Portugal, o sea, países disímiles entre sí de tamaño y con distintas oportunidades incluso y capacidades. Y las primeras reuniones fueron muy complicadas porque era muy difícil trabajar con Portugal y Brasil tratando de acordar cosas con Santo Tomé y Príncipe. ¿Cómo hacer? Y encontrar el punto común cultural, el origen portugués, la lusofonía, fue lo que hizo que todo eso pudiera despertar y generar los productos que generamos, ¿no? O sea, hay un aspecto de lo que hablábamos al principio, la cultura como equipo, la cultura que hace que determina cómo se hacen las cosas, o incluso nos puede llevar a nuestra historia de por qué hacemos lo que hacemos. Es un terreno súper fértil para poder trabajar y generar cosas distintas. Fue increíble. Y hasta que no encontramos eso, estaba siendo muy difícil poder sacar lo que teníamos que sacar por las diferencias de los integrantes, por la diferencia de los países que las personas representaban en esa mesa. La cultura como factor común, como factor de éxito. Sí, con la primera me quedo con uno nunca deja de ser niño. Nunca. O sea, que a veces no se lo permite, ¿no? Uno no se lo permite. No. Especialmente como jefe, ¿no? Reunión seria, acoso, y caes vos con una cosa de Legos. Totalmente, totalmente. Y es muy gracioso porque uno ve al inicio las fichas están ahí, ¿no? Y después de media hora está todo el mundo, mientras vos estás hablando, está todo el mundo armando. No te dan ni bola después. No, sí escuchan, sí escuchan. Claro. Ahora, si tuvieras que como que proyectar para adelante, ¿qué cosas sentís que van a cambiar en el liderazgo próximamente? ¿O tendencias que estés viendo? Varias. Cada vez más los líderes tienen que estar preparados al trabajo remoto, híbrido. Creo que es algo con lo que tienen que lidiar. Lo multicultural, cada vez más vamos a trabajar en un equipo con personas de distintas partes del mundo, pero más allá de las distancias geográficas es esto, ¿no? Las diferencias multiculturales, lo que para uno es importante en India es diferente en Chile. O sea, y cuando uno trabaja en una compañía multicultural tiene que aprender a trabajar con eso. Lo multigeneracional también. Cada vez más hoy en un equipo vos podés ver a una persona de 50 años, típica generación X, trabajando con una persona de 22 que hablan idiomas prácticamente distintos. Entonces ahí trabajar en ese equipo cada vez más diverso, de diferentes puntos de vista, es un desafío súper grande para cualquier líder. Y creo que cada vez más los líderes tienen que ser capaces de inspirar desde un punto de vista humano. O sea, ahora tenemos la revolución de las inteligencias artificiales y máquinas que nos permiten hacer cosas que hace 3 años eran imposibles de hacer tan fácil. Eso hace que cada vez más nos tengamos que preocupar y ocupar de las personas, cada vez más. O sea, ¿qué vamos a hacer con nuestros equipos para que
no solamente logremos aprovechar las bondades de las nuevas tecnologías, sino que hace que la gente que esté contigo tenga ganas de hacerlo, esté motivada, cuando son personas que en realidad las nuevas generaciones vienen muy preparadas para trabajar de forma independiente, autónoma, flexible. Y tú tenés una compañía que te pide objetivos reales, mensurables, periódicos, concretos. Entonces, esos son mindset que los líderes tienen que empezar a gestionar de forma muy rápida. Creo que tiene que ver, si mirás las cosas, todas las cosas que te dije, tienen que ver cada vez más con el desarrollar capacidades humanas. La tecnología está para ayudarnos, etcétera, pero no podemos confundir que eso va a hacer que el rendimiento de tus equipos sea mejor. Si no sos un líder que inspira, que entiende las diferentes culturas, que entiende que hay una diversidad que tenés que atender en un marco empresarial que te pide resultados. Ese es como un desafío que proyectamos y que en algunos casos ya estamos viviendo en varias empresas con los liderazgos. Sí, es súper interesante porque es una tendencia. Total. O sea, hay más emprendimientos en funcionamiento, más como el hecho de querer construir tu camino propio como emprendedor. Y claro, y esas compañías grandes de antes, ¿dónde quedan? Claro. ¿Cómo siguen? ¿Cómo van a seguir? Hemos dado charlas para grupos empresariales donde justamente trabajamos en cómo lo que antes era como símbolo de éxito y era casi que como la garantía de que todos iban a querer trabajar contigo, como tener tu propio edificio, o como una industria que fuera super top, decir, ok, trabajo para tal, no quiero decir ningún nombre de ninguna empresa, pero trabajo para tal empresa, es como, wow, eso me llena de orgullo, y eso en realidad se está perdiendo cada vez más, porque eso es lo que pensábamos nosotros o nuestros padres, del poder trabajar en una corporación donde, wow, ahora estoy acá y formo parte de esta gran... Y en realidad hoy las generaciones buscan cada vez más su propio propósito, y un propósito capaz que más vinculado a cuestiones más humanas, de justicia, de equidad, de cuidado medioambiental, etcétera, y haciendo, como decís vos, su propio camino, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder unir esos dos mundos? Hay toda una generación, baby boomers, que también hay muchos, y generación X, que esos símbolos de éxito los tenemos que abandonar. Y tenemos que entender que del otro lado están buscando otras cosas. Y está bien en realidad. Por eso es que me parece que gestionar cambios y ser más flexibles y adaptables a transformaciones que hay constantemente es lo que va a hacer que lo que diferencia a las empresas exitosas de las que no. Claro. Antes capaz que el acceso al capital, el poderío económico, el acceso a decisores eran como símbolos de éxito, y te daban el estatus y el lugar para que yo me ponga en el sitio donde te espero y voy a elegir si quiero que trabajes conmigo. Hoy es al revés. Hoy se bajan del pedestal y tenemos que estar abiertos y ver cómo hacemos para cuadrar el interés de esas personas que están buscando otras cosas. Claro, sí, sí. Ahora, ¿planes para este año? Varios. Vamos a traer vamos a seguir con Lego Serious Play. Vamos a traer vamos a hacer una certificación en Lego Serious Play en agosto, del 7 al 10 de agosto ahora de 2024, acá en Montevideo. Vamos a seguir pregonando esta metodología que nos satisface muchísimo, porque creo que cumple con todo esto, ¿no? Es una herramienta que sirve para inspirar, para trabajar con equipos diversos, que sirve para jugar, para descontracturar los ámbitos de trabajo, pero es una herramienta que te ayuda a resolver problemas, es muy innovadora y creativa. Vamos por la segunda edición del libro. Este año voy a salir a dar unas cuantas charlas para distintas organizaciones y empresas para justamente impulsar esto de emprender, de intraemprender y de apoyar que cada empresa, organización siga su propio camino, de una forma muy creativa, diferente, divergente, pero sí respetuosa respecto a los métodos y a la conducta que hay que tener para eso. Y bueno, meta sacar la segunda edición. Ya estamos ahí casi a punto de liquidar la primera edición, así que hacia ahí vamos.
Claro, qué bueno. De hecho, bueno, en tu libro vos comentabas algo que ahora también conecta conmigo por lo siguiente, y es, Mm. vos comentabas que estabas preparándote y que querías correr una maratón. Sí, ¿La sí. corriste? No, pero es hoy una buena muestra de cómo en realidad los objetivos no se cambian, los planes sí. Lo estoy preparando, ya tengo mi grupo de corredores, ya estoy en un buen nivel, pero la idea es hacerlo este año. La idea Claro. es hacerlo este año. Eso surgió como un ejercicio de la importancia que tiene proyectarse en el futuro y hacer cosas para que eso suceda a pesar de lo que somos hoy. Ya viste en el libro, me menciono que si yo hubiera solucionado mi situación actual, nunca se me ocurrió correr una maratón. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer. Claro. Voy en camino a eso. Entonces, proyectarte el futuro y ver qué cosas tenés que hacer para lograrlo es como la fórmula que me parece que es lo que funciona, ¿no? Porque vamos a hacer un ejercicio que sé que has hecho, cómo me quiero visualizar, cómo me veo en los próximos años. Bueno, ¿y qué decisiones tengo que tomar para llegar ahí? ¿Qué cosas tengo que soltar? ¿Qué cambié? ¿Qué ya no quiero hacer más? ¿O qué tengo que empezar a hacer para lograr eso? Y eso aplica tanto para la empresa como para la vida, ¿no? Sí, claro, sí, para todo. Para todo. Y aparte la maratón es como lo más Sí, clásico, pero también hay que correr 42 kilómetros, no es es tan un así montón. nomás. Es un montón y de hecho cuando yo lo escribí para el libro no tenía ni cerca la experiencia, o sea, no sabía ni qué calzado comprarme, ni cuál era la preparación física, anímica, eh, médica, de alimentación, etcétera. Y lo muy loco que en el camino es que te vas encontrando con un montón de gente que te ayuda, ¿no? Entonces, también esa reflexión, ¿no? Cuando vos determinás hacer algo, empezás a hacer cambios, te encontrás con otra gente que no quiere decir que algunos te ayudan, pero necesariamente empezás a tener otras ópticas y encontrás un montón de gente que está haciendo lo mismo que vos. Entonces esto de compartir las ideas es algo que hay que empezar a pregonar también. Está esa fantasía que las ideas a veces te las pueden robar. Yo creo que las ideas se comparten, porque si uno tiene una idea ya la maduró y está en un nivel tal que copiarte es más trabajoso porque tiene que pasar por todo el proceso en el que vos estuviste. Y son más los beneficios que los perjuicios de compartir las ideas. O las metas, o los objetivos que uno se plantea. Claro, bueno. Está hecho el compromiso. Sí, por Está en el eso, libro y está acá. Tiene que salir esa en la maratón. segunda edición, una fotito Es una foto de la maratón, tenés razón. con la medalla. Exactamente. Tiene Sí, que sí, ser sí. así. Bueno, un mensaje final. Eh, Hay un mundo mejor para ser descubierto siempre y sea cual sea el lugar en el que estamos, siempre hay un espacio para cambiar, un espacio para emprender y si bien es un camino duro, vale la pena. Claro, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Marce, por Gracias a tu vos, tiempo. un placer.